Buenas tardes, bienvenido a todos mis hermanos a este lugar. Bueno, quiero continuar lo que empezamos el domingo pasado y yo creo que nos va a quedar uno más para poder terminar este mensaje de parte del Señor. Quiero hablar en los Hechos capítulo 14, versos 7 al 15, hay una historia muy particular allí la cual nos va a ilustrar lo que el Señor quiere decirnos hoy. Tengo un poquito la garganta tomada, hermanos, a causa de algunos medicamentos, pero téngame paciencia, trataré de que se entienda. Hechos capítulo 14, versos 7 al 15, dice así: y allí predicaron la buena noticia. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado, estaba sentado. Escuchando mientras Pablo predicaba, Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. ¿La fe se ve? ¿Qué dice usted? Se ve la fe, ¿verdad? O sea que la fe no es algo tal vez místico. La fe es creer y accionar. Y este hombre escuchaba a Pablo y Pablo se dio cuenta que él creía e hizo algo para poder mostrar que tenía fe en lo que Pablo hablaba. Dice: así que Pablo lo llamó con voz alta: levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad. Así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerle sacrificios a los apóstoles. Pero cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados, se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Esta historia, la cual fue un hecho verídico que el Señor permitió que quede registrado en la palabra, nos ilustra y nos sigue presentando una realidad actual. Lo que sucedió en esa oportunidad, allí esta gente reaccionó de una manera frente a un milagro, frente al poder de Dios, por medio del Evangelio de Cristo. Y bueno, para que todos entremos en contexto de lo que realmente pasaba acá, vamos a una leyenda, tal vez muy común por entonces, la cual la gente esta la creía. Y ustedes escucharon dos nombres de dioses del Olimpo, ¿verdad? Esa mitología griega y todo lo que se creía en esos tiempos. Para los romanos era Júpiter y Mercurio, pero para los griegos era Zeus y Hermes. Zeus era el padre de los dioses y Hermes
era su hijo. Era el hijo de Zeus, que a la vez era el mensajero del reino. Cuando Zeus quería comunicarse con los humanos, enviaba a Hermes. Y Hermes era muy elocuente y era el portador de la palabra. ¿Qué dijeron ellos? Que Zeus era Bernabé porque permanecía callado, ¿verdad? Y Hermes, ¿a quién lo tildaron de Hermes? A Pablo, porque era el que predicaba y el que hablaba. Dice que esta historia, esta gente, bueno, había una leyenda entre ellos, que un día estos dioses habían bajado entre los seres humanos y tomando forma humana, dice la leyenda que ellos comenzaron a visitar a los humanos y empezaron a golpear puerta por puerta pidiendo hospedaje a la gente de ese pueblo. Pero dice la leyenda que nadie quiso abrirles la puerta. Y después de recorrer 1000 casas, golpeando y recibiendo la negativa de los de la ciudad, salieron fuera de la ciudad y había una pareja de ancianos. Bueno, en la mitología griega tienen sus nombres. Domitila se llama la mujer, y bueno, ahora no recuerdo el nombre del ancianito, pero era un matrimonio. Ellos abrieron la puerta de su casa y recibieron a Zeus y a Hermes sin saber quién eran, y les hospedaron y trataron de hacer con ellos lo que nadie había hecho, recibirlos de tal manera con su pobreza. Les ofrecieron todos, incluso sus camas, para que estos dos visitantes pudieran dormir. Por la mañana, cuando se levantan, Zeus y Hermes dice que revelaron sus verdaderas identidades y se presentaron delante de estos ancianos como eran los dioses del Olimpo. Entonces, agradecidos con estos ancianos, ellos le recompensaron y le mostraron su gratitud, pero a la vez los recompensaron con grandes riquezas. Y bueno, y sigue la historia, pero no viene al caso. Pero ellos lo tenían muy arraigado dentro de su folclore, dentro de lo que es la leyenda del pueblo. De hecho, había un templo de Zeus, vio que lo que leímos, en ese lugar, en Listra, y que estaba fuera de la ciudad. Y había un sumo sacerdote y ellos adoraban a estos dioses. Cuando ellos ven a Pablo y a Bernabé, que ellos hacen este gran prodigio para ellos, hacer caminar a un hombre que jamás había caminado porque había nacido así, tullido desde el nacimiento de su mamá. Dice que ellos se asombran tanto, y el sumo sacerdote de ese templo de Zeus, para no cometer el mismo error que habían cometido sus ancestros, prepara una bienvenida exuberante a los apóstoles diciendo: son los dioses que han descendido entre nosotros. ¿Se acuerda de lo que leímos? Esa era la historia. Entonces vienen, dice, y traen toros para sacrificarlos a los apóstoles, y traen guirnaldas de flores, y van a hacerle una bienvenida a estos dos personajes, no sea que tengan las consecuencias que tuvieron sus ancestros de ser un día exterminados por causa de una inundación que enviaron esos dioses, de acuerdo a la leyenda. Ellos no querían repetir esto, pero cuando eso sucede, dice que los apóstoles Pablo y Bernabé se lanzaron en medio de la multitud tratando de frenar lo que estaban haciendo y diciéndole: varones, no hagan estas cosas. ¿Por qué hacen esto? Nosotros somos seres humanos igual que ustedes. Dice que le dicen: nosotros hemos venido a traerles una buena noticia. Venimos a hablarles del evangelio, del Dios verdadero. Dice, hemos venido, el verso 15, hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles. ¿Vio cómo los trata el apóstol? El que portaba la palabra, para ellos era Hermes, pero les dice:
Apártense de estas cosas inútiles. No se olvide de esa palabra y del término que usó Pablo en este tiempo. Les dice, y vuélvanse o volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero esto no lo aceptaron la gente y se armó un desmadre. Terminan apedreando a los apóstoles y a Pablo lo dejan medio muerto prácticamente, y lo sacan arrastrando afuera de Listra, de la ciudad. Y allí es como que parece que había terminado la historia. Pero el verdadero evangelio predicado por la primitiva iglesia y por los apóstoles, mayormente por Pablo. Pablo predicaba el evangelio de Cristo a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no pertenecen a Israel. ¿Qué somos nosotros? Los griegos, los romanos, los fenicios, los egipcios. Bueno, toda la tierra de Asia y de Europa y todo lo que se conocía, España, porque Pablo llega hasta España. Y le predica a los españoles el evangelio de Cristo, no una religión. Pero él realmente predicaba este evangelio que predicamos nosotros, este misterioso plan de Dios, Cristo en nosotros. Eso no lo predicó Pedro, no lo predicó el apóstol Santiago, no lo predicó tal vez el apóstol Juan, porque ellos hablaban a los israelitas. Pablo llevó este mensaje de la gracia de Dios a los gentiles, gente que no era de Israel. Para Israel hay otro mensaje. No nos tenemos que confundir con esto, porque el evangelio es uno solo, sí, pero para Israel está el evangelio del reino, siempre lo hemos dicho, y ese es el mensaje para Israel, la esperanza de Israel, de un día ser levantado como cabeza de naciones. Eso está para Israel, pero para el resto del mundo, desde la cruz hasta estos días, hay una moratoria, hay una gracia que comenzó siendo el Señor revelándose el apóstol Pablo, porque él fue el enviado a los gentiles, no a Israel, sino a los gentiles, nosotros. Y él era necesario que nos hablara y nos enseñara estas cosas, el propósito del Señor, que él vino a hacer a esta tierra. Es un mensaje diferente de lo que Israel tiene que escuchar, porque nosotros no estamos dentro de los rituales hebreos, ni de los rituales que se hacían en el antiguo templo de Israel, ni tampoco bajo la ley de Moisés. Nosotros hemos comenzado desde la cruz para este lado. Sí, el Señor habló por el Antiguo Testamento y por sus profetas lo que iba a suceder de la cruz hasta estos días. Entonces, ¿qué fue lo que vino a hacer el Señor? El mismo Dios eterno dice que vino entre los hombres a salvarlos de sus miserias y de sus pecados. Eso fue lo que ocurrió. Esto no sucedió con Israel. A Israel le mandó un libertador, lo escogió a un hombre, levantó un linaje, una familia y quiso hacer un pueblo el Señor. Y tiene promesas con ellos hasta el día de hoy y se han de cumplir. Pero a nosotros necesitó salvarnos porque estábamos perdidos en nuestros vicios, en nuestros pecados. Dice que Él pagó judicialmente con su propia vida los pecados de los hombres. Judicialmente. ¿Por qué? Porque Dios no podía perdonar al mundo. No podía perdonar a nadie. Y puede alguien decir, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Sabe que Dios nos ama y ama al ser humano? Pero dice la Biblia que por causa de su palabra y su justicia, Él no podía ir en contra de su palabra y de lo que Él había dicho. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, para poder perdonar al hombre, esa deuda tenía que ser saldada.
Dios no podía perdonar al hombre por su buen corazón. No podía decir, decido pasar por alto la deuda que tiene el ser humano conmigo. Lo que él hizo, decido no tomarlo en cuenta y que esto siga para adelante. Hacemos borrón y cuenta nueva. No hay borrón y cuenta nueva. ¿Sabe lo que existe? Judicialmente tuvo que haber un pago. Porque había todo un reino que también se equivocó. Satanás y sus ángeles fueron destronados del reino de Dios. Y esos reclamaban cómo estos también se equivocaron y cómo los podés perdonar. No los podés perdonar, porque si no, tu palabra que sirve para ellos también tiene que servir para nosotros, Satanás y los demonios. Pero entonces el Señor mismo dice que se atribuyó un cuerpo, envió a su Hijo para que Él muriera por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Él murió por nuestros pecados y no estamos presentando bien el Evangelio. No lo estamos predicando tal cual lo dice la Biblia. Podemos incluso hasta decir, dale una oportunidad a Dios. ¿Cuántos han dicho así en una campaña evangelística, hablándole a la gente? Arrepiéntete, ven y dale una oportunidad a Dios, como que es uno que le está dando una oportunidad a Dios. Él, de acuerdo a Corintios, 1 Corintios capítulo 15, verso 3, dice Pablo, yo les voy a compartir lo más importante que se me dijo a mí. ¿Y quién se lo dijo? El mismo Señor. Le reveló el Evangelio de Cristo a todos para nosotros. Dijo, Cristo murió por nuestros pecados. Si yo te pregunto, ¿cómo presentas el Evangelio del Señor? ¿Cómo hablas del Evangelio de Cristo? ¿Cuál es? Muchos dicen, Cristo murió por nosotros. No. Cristo nos ama mucho y como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Ah, qué lindo! Y sí es una verdad, pero no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y no es lo mismo morir por nosotros que morir por causa de nosotros. Mire, una persona se puede tirar delante de mi vehículo y suicidarse y matarse, y yo soy el responsable tal vez de que con mi auto sin querer lo atropellé y le quité la vida. Pero tengo responsabilidad. No porque fue algo de improviso, se me cruzó, quiso hacerlo él, quería matarse. Y me usó a mí como instrumento para quitarse la vida. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿puedo yo tener responsabilidad o puedo yo sentirme mal? Claro, me voy a sentir mal por lo que pasó. Pero recapacitaré y tendré mi pensamiento así, yo no tuve la culpa. ¿Verdad? Ahora, qué diferente sería que yo vaya ebrio y me suba arriba del cordón y embista a una familia, niñitos, y los mate. ¿Soy responsable? ¿Qué dicen ustedes? Soy el culpable de esa vida. Porque ellos no querían morir, pero murieron por mi culpa. Ahora el Señor quería morir. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quería morir Jesús? El Señor no se suicidó. El Señor le dijo al Padre, Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Pero había un plan trazado y Él tenía que pagar el precio. Tenía que haber un intercambio de su vida por la nuestra. Entonces Cristo murió por causa nuestra. Él no murió por nosotros, sino por culpa nuestra y por culpa del ser humano. Ahora, ¿qué hace el ser humano? Puede sentir que su vida, tal vez, o en su ser, no es culpable de la muerte de Cristo porque no presentamos bien el Evangelio.
Creemos que Cristo murió porque era un hombre bueno y nos amó tanto y amó tanto al mundo que dio su vida. Sí, no, pero Cristo murió porque Él tenía que morir para salvarme a mí. De lo contrario, nunca Dios podía perdonarme. No había posibilidad de un nuevo nacimiento. No existía ni la más mínima posibilidad de yo reconciliarme con Dios. Él produjo un intercambio, su vida por la mía. El Señor no es un mártir. Jesús no fue un mártir. Él es un salvador. Él me salvó. Él me salvó de mis miserias, de mi vida, de la muerte eterna. Él salvó mi vida. Cuando Él se entregó por mí, murió por mis pecados. Pablo dice, el predicador del Evangelio de la Gracia, Cristo murió por nuestros pecados. Parece que estuviera diciendo otra cosa. No, está diciendo Cristo murió por tu culpa, por mi culpa. Él se tuvo que enfrentar a una muerte y dolorosa porque se ensañaron con Él. Pero Él pagó el precio, el único precio valedero delante del Padre, el que teníamos que pagar nosotros por la eternidad. Hay muchos que cierran sus ojos en esta tierra y nunca consideraron esto porque los cristianos, los hijos de Dios, no hemos sabido presentar el Evangelio. Les hemos dicho, dale una oportunidad a Dios. Es Dios dándome una oportunidad por medio de Cristo. Ha sido tanto su favor y su gracia para mi vida que realmente si Él no lo hubiera hecho, todos estábamos perdidos. Esto es lo que el Señor me habló. Afirma a tus hermanos en la fe. Afirma a tus hermanos en este mensaje para que sigamos haciéndolo, pero hagámoslo bien. Porque si no estaremos engañando a la gente. Mire lo que pasó en Listra. Ahí se confrontó la religión con el Evangelio. La religión, ¿qué hicieron ellos? Trajeron toros, trajeron guirnaldas, trajeron un montón de cosas, un gran recibimiento. ¿Por qué? Tenían miedo que les pasara lo que le pasó a sus antiguos, a los ancestros. Fueron destruidos. Eso es la religión. La religión hace ofrendas, hace sacrificios, hace promesas por temor, por miedo, para apaciguar la ira de un Dios enojado, para tal vez granjearse el favor de un Dios que está en el cielo porque no lo merecemos, pero hacemos esto a ver si nos mira por misericordia. Si nos mira y tiene bondad hacia nosotros. Hacemos todas estas cosas, pero no creyendo que ya fuimos aceptados en Cristo cuando Él pagó el precio por nosotros. Cuando yo creí en la muerte expiatoria de Cristo por mi vida, fui aceptado por Dios. Y se produjo un intercambio en mi vida por la de Cristo. Él tomó mi lugar, me vistió de su justicia y yo le di toda mi vida de pecado y mis basuras, mis miserias fueron cargadas sobre el Señor. Eso es realmente el Evangelio de Cristo, pero no lo hemos sabido predicar. El hombre tiene que tener conciencia de su pecado y de la responsabilidad que tiene delante de Dios. El Señor me habló y me dijo, hay que hablar y trazar bien la palabra. La religión que hace, llena templos y sienta gente en un banco para que escuche domingo a domingo y se sienta ahí. Pero esa gente la mantiene ahí tratando de hacerla sentir que está segura y que está haciendo las cosas bien, pero sin impactar a nadie. Te mantiene ahí sentado y en tu lugar, en tu zona segura de confort, así, yendo, viniendo, pero nadie sabe que tienes a Cristo en tu vida.
Y cuando hacemos eso, que solamente hacemos cosas para agradar a Dios o para lograr que Dios no se enoje conmigo, eso no es el cristianismo, eso no es el evangelio, eso es religión. Alguien puede decir, ¿y cómo, habiendo tantas religiones en el mundo, cómo podés pensar que la tuya es la verdadera? No hay muchas religiones, hay solo dos caminos, la religión y el cristianismo. El cristianismo predica el evangelio, la religión predica obras, predica promesas, predica acciones para granjearse el favor de un Dios desconocido que está creyendo que lo conocen. Pero saben que se convierte en una fe falsa. De verdad se lo digo. Mire, llámese católico, llámese adventista, llámese testigo de Jehová, llámese musulmán, llámese pentecostal evangélico, llámese hermanos libres, llámese asambleas cristianas. El que hace eso tiene una religión falsa, es religioso. El Señor le dijo una vez a uno de los religiosos, él le preguntó, le dijo, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Jesús contestó, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y él dijo, sí, porque el obedecer a Dios y el amar a Dios es más que los sacrificios. Y Jesús lo miró y le dice, la verdad, has respondido bien. No estás lejos del reino de Dios. El religioso está cerca, pero no está dentro. Estar cerca no quiere decir que está dentro. No quiere decir que ha entrado por la puerta, única puerta que es Cristo. El religioso presenta de esta manera el evangelio, porque la puerta estrecha, dijo el Señor Jesucristo. Dice, porque angosta es la puerta y estrecho el camino, y son muy pocos los que lo hallan. Perdón. Pero ese no es el evangelio. Eso fue antes de la cruz. El mensaje que se predicó a los judíos, a los hebreos de ese tiempo. Porque el Señor dijo luego, yo soy la puerta. Y yo no soy una puerta angosta, difícil de encontrar. Yo soy la puerta y el que por mí entrare va a encontrar ¿qué cosa? Estrechez, dijo, va a encontrar pastos. La oveja que por mí entrare encontrará pastos. Encontrará un pastor, encontrará a alguien que va a cuidar de él. Ese es Cristo. Él perdona, cambia nuestra vida y transforma nuestro corazón. El Señor antes era la puerta estrecha que muy pocos la encontraban. Por la ley nadie pudo, dice, justificarse delante del Señor. Cumpliendo los rituales de la ley, nadie pudo llegar a Dios. Por eso fue necesario Cristo. Él vino y cumplió la ley, no solamente los mandamientos, sino que vivió una vida pura y santa, justa. ¿Por qué? Porque no solamente me salvó con su muerte, sino también me regaló su vida. Esa vida es la que me enviste el Señor, porque ahora el Padre me ve, no me ve a mí, ve el carácter de su Hijo en mí, porque soy investido de Cristo. Cristo en mí, ese es el misterioso plan. Es la única vez que pasó en toda la historia de la humanidad, de la cruz para acá. El que lo cree lo tiene, el que no sigue viviendo religión. Así está en un templo evangélico, no importa si hace cosas. Muchos me encontré en la vida y yo lo hice también. Cuando caíamos en falta o había un cargo de conciencia, un pecado en nuestro corazón, muchas veces ayunábamos para pedirle perdón al Señor y a ver si Él nos miraba con su misericordia. Rogábamos para que Dios se apiade de nosotros por medio de un ayuno, por medio de oraciones, por medio de vigilia, por medio de sacrificio, porque había que castigar este cuerpo, como decía Pablo, mal interpretado ese pasaje.
Pero si un ayuno puede limpiar tu corazón, entonces por demás murió Cristo. Si un ayuno puede arreglar tu relación con Dios y un sacrificio puede, una ofrenda, algo que puedas hacer, puede arreglar tu relación con Dios, por demás vino Cristo. Pablo dijo, si ustedes pretenden ganarse y granjearse el amor del Señor por las obras que hacen, de la gracia han caído. ¿No dice así? A los Gálatas, de la gracia cayeron. Del favor, de la gracia, de la misericordia de Dios, del regalo inmerecido, han caído. Y por demás murió Cristo para ustedes. No les sirve de nada. Por eso el Evangelio de Cristo es el único que dice que solo podemos ir al Padre por medio de Cristo y por su muerte, y somos perdonados por su muerte una vez y para siempre. Y no hay nada que podamos agregar a esa salvación que se nos fue atribuida en la cruz. No hay obra, no hay nada. Alguien puede decir, bueno, entonces puedo hacer lo que quiera. No. Por eso Pablo tuvo que decir, ¿no saben que hemos muerto y que nuestra vida nueva arrancó desde la muerte? ¿Por medio de qué? Dice Romanos capítulo 6, verso 3, 2 y 3. Por medio del bautismo. Ahí fuimos sepultados, ahí morimos y ahí comenzamos una nueva vida con Cristo. Eso es nacer de nuevo. Mire, creer en Cristo no es tener conocimiento de lo que pasó en la cruz. No es saber lo que pasó en Semana Santa. Creer en Cristo es creer los resultados de lo que pasó en la cruz y atribuirlos a nuestra vida. Porque de lo contrario, todos somos responsables de la muerte de Cristo, pero el Señor dijo, Él murió por todos, pero derramó su sangre por muchos. Esto dice Pablo al 1 de Corintios, cuando está hablando de la cena del Señor. Porque el Señor Jesucristo murió por todos, pero derramó su sangre por muchos. O sea, Él murió por todos, pero no son todos los que se benefician de la muerte y del intercambio de Cristo en la cruz. Y aunque son muchos, no son todos. Es lamentable, solo es una porción de la humanidad que ha creído el Evangelio del Señor. Hay muchos que creen, porque están metidos en un templo. Pero creer en Cristo es nacer de nuevo, recibir el perdón en su vida y saber que hemos pasado de muerte a vida y que ya no hay más condenación. Romanos capítulo 8, verso 1 dice, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Eso dice la palabra. Como decíamos siempre, y le agregaron, para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. El ser humano agregó esos dos porque le pareció muy light. Ese texto decía, ¿cómo que no hay condenación? Entonces puedo hacer lo que quiera, le voy a escribir ahí. Y le agregaron en el siglo II, los monjes que transcribieron ese pasaje, le agregaron, y eso fue guardado en los textos críticos que se llama en lo que es teología, y fueron guardados en la biblioteca de Alejandría, donde ahí se toma algunas versiones que son muy comunes en este tiempo, como Reina Valera 1960, que lo registra eso, pero eso no está en el original. Porque la Biblia, Pablo dijo, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y en los que pertenecen de Cristo Jesús, a Cristo Jesús, han pasado de muerte a vida. Ese es el Evangelio. No tienes que hacer nada, tienes que guardar tu vida, sí. Tienes que procurar apartarte de lo malo, claro. Pero no puedes agregarle nada a tu salvación. Y esto es lo que vamos a seguir hablando el próximo domingo para que nos quede claro a todos los discípulos del Señor. Y si hay alguien por primera vez que entienda que el Evangelio del Señor es uno solo. No hay muchos evangelios. No hay muchas buenas noticias. El Evangelio del Señor es uno solo. Es gracia, gracia inmerecedora, favor inmerecido de Cristo
por nosotros Él tomó nuestro lugar. Por eso dice el libro de Hebreos, capítulo 10, en adelante, dice que el que pisoteare o despreciare la sangre del Hijo de Dios, solamente le queda algo: enfrentarse a la ira de un Dios justo, porque ha pisoteado la sangre del Hijo de Dios. Eso es pasar por alto, es no prestar atención, es no creer, es cada uno cree a su manera. Todos tenemos nuestra forma de buscar a Dios. Yo busco a mi manera, yo le hablo al barba, le digo esto. Somos tan irrespetuosos con el Padre de las luces, dice Santiago, con el Dios del universo, con el Padre de todos los cielos. Yo le hablo como quiero, sí. Mire, usted no le puede hablar como quiere si no es hijo. Solamente se le puede decir papito por cuando nacemos de nuevo y el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Porque dentro de nosotros clama Abba Padre, que significa papito. Solamente el que tiene a Cristo y ha nacido de nuevo puede decirle papá. El otro es un irreverente. El Señor hoy todavía está dando oportunidad a los hombres y los está haciendo responsables de este evangelio. Dice Efesios capítulo 1, verso 6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. ¿A quién? Sobre nosotros. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Verso 8. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Se tiene que abrir este entendimiento, porque esto no es una fe tal vez fanática. El evangelio es para pensantes. El evangelio tienes que entender lo que pasó en la cruz. Para creer tienes que entender. Hace mucho cantábamos un coro: tengo la unción, no la entiendo, pero la tengo. No. Tienes que entender y razonar las cosas del Señor para poder creer y estar firme en su palabra. Dice, Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. No hay muchas religiones, hay dos nada más. El cristianismo, que habla del evangelio, y el resto de todas esas maneras de pensar respecto a Dios. Pero Pablo dijo, apártense de estas cosas. ¿Cómo les dijo? ¿Se acuerdan? Apártense de estas cosas inútiles, porque no servirán de nada. Un día dice la palabra que estará el hombre delante del juicio final. De eso nos vino a salvar el Señor Jesucristo. Por eso murió, para que no vayamos ahí. Pero dice Hebreos capítulo 9, 27, y con esto termino. Y así dice, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez, y después vendrá el juicio. Una sola vez tenemos la oportunidad y pasamos por este mundo. Una sola vez. Y este mensaje se nos está entregando en este tiempo. Y mayormente por los discípulos de Cristo, que están impactando vidas con esta palabra. Por eso hay mucha gente con hambre de nacer de nuevo. Porque esto no es solamente religión, es vida nueva, transformación, donde lo que nunca pudiste hacer ahora no es que lo vas a poder lograr. Cristo en vos sí, porque si pudieras lograrlo por tu cuenta, no necesitas al Señor, no necesitas a Cristo. Si un centro de rehabilitación te puede sacar la adicción o lo que sea, entonces por demás murió Cristo para vos.
No hacía falta que Él viniera, tremendo sacrificio, porque con que te inscribas en Alcohólicos Anónimos en algún lado ya era suficiente. Nadie te puede hacer libre, te pueden ayudar, pero no puedes ser libre. Ahora el Señor te hace libre. Y al que Él hace libre es verdaderamente libre. Sí, bendito es Dios. Gloria al Señor. Bendito es su nombre. ¿Quedó claro, hermanos? ¿Sí? ¿O seguimos? Yo creo que ya está. ¿Cómo va a presentar el Evangelio? La próxima vez, usted tiene que hacerles entender a la gente que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Ese es el mensaje central del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió en lugar de nosotros. Cristo murió por culpa nuestra, por nuestros pecados. Por eso somos responsables delante de Dios por la muerte de su Hijo. ¿Qué haremos con eso? ¿Seguiremos nuestra vida como algo que no pasó nada? El día de mañana, cuando la vida se termine, enfrentaremos una eternidad sin fin. Por eso es que vino el Señor a tomar nuestro lugar, para que eso no pase. No importa lo que hayas hecho, el Señor te perdona. El Señor te va a transformar. El Señor va a cambiar tu vida, tu realidad. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Él sabe. No hay un método. Él tiene multiforma, dice el Espíritu Santo, para obrar en la vida de los hombres. Obrar en la vida de los matrimonios. Obrar en las familias. Obrar en los hombres, las mujeres que están desahuciados. Él puede hacerlo. Él es el único, porque es el Dios verdadero. La gente de Listra temía algo, no ofender a los dioses. Y eso es la religión. Pero Pablo le dice, no, nosotros les hemos traído la buena noticia, el Evangelio, para que se aparten de estas cosas inútiles. No les van a servir nada todo esto. Traer toros, guirnaldas, hacer todo este circo. No les sirve de nada. Y no les sirve de nada a nadie, aún dentro de los templos evangélicos, no sirve si no hemos nacido de nuevo. Si no creemos que nuestra vida está segura con Cristo en Dios. Si creemos que si el Señor viene hoy me quedo, entonces no hay seguridad de salvación. Seguiremos hablando del domingo que viene. Pero Cristo murió una sola vez. Dice, y nos perdonó y nos salvó. Para el que cree una vez y para siempre. No hay más. Y esto no es de ustedes, sino es un don de Dios, dijo el Señor. Esto es por gracia. Ustedes han sido salvos por gracia, no por obra alguna, para que nadie se crea, nadie se gloríe, dice. Nadie diga, yo lo merezco. Imagínese llegar un día a la presencia del Señor y dice, yo estoy acá porque yo prediqué mucho. Yo recorrí las calles, ayudé a los enfermos, a los necesitados, a los pobres. Puse un plato de comida a mucha gente. Saqué a muchos de la calle. Ayudé a los menesterosos. Y el otro va a decir otra cosa, y el otro otra, y el otro otra. ¿Ustedes creen que ellos van a poder estar ahí? No. Porque solamente por Cristo y por su gracia podemos hacer todas esas cosas, y las tenemos que hacer, por supuesto, pero si no es Cristo el que nos da la entrada. Yo soy el camino, yo soy la verdad, dijo el Señor, y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Eso dijo el Señor. Entonces no busquemos caminos ni atajos paralelos, solamente Cristo. ¿Y cómo entramos? Por medio del nuevo nacimiento a través del bautismo. En esta fe,
Ah, pero yo ya me bauticé. ¿Pero cómo te bautizaste? ¿En qué nombre te bautizaste? En el nombre del Señor Jesús. Ese es el único nombre que se nos fue dado. Debajo del cielo, dice Hechos capítulo 4, verso 12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay. No hay. No busque. No hay. No existe. Solo Jesús. Solo Cristo. Él fue nuestro Salvador. Él se entregó en la cruz por nosotros. El Padre lo envió. El Espíritu Santo, nuestro Consolador y nuestra guía después que el Señor hizo su trabajo en la cruz. Fue enviado al Espíritu a vivir en nosotros y a ayudarnos y a guiarnos a toda verdad y justicia. Pero el Salvador del mundo, en el cual somos salvos, por el cual tenemos que entrar, es Cristo. No hay más. No le busque, no hay más. El Padre decidió que fuera el Hijo. Y todas las cosas las entregó, dice, bajo los pies de su Hijo. El único que no se sujetó a esos pies de Cristo fue el Padre, porque es el que está por sobre todas las cosas. Es el Elión, el Altísimo. Pero de Cristo para abajo todo. Por eso es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Por medio de Él. Sin Él estamos perdidos. Usted puede pretender el día que parta de este mundo decir: voy al cielo, ahora descansa en paz. Si no hizo esta decisión, la más importante de la vida, que dijo Pablo: yo les transmito lo más importante que se me transmitió a mí. Cristo murió por nuestros pecados. Si no tomó esa decisión, hay solo un camino que le espera. La oportunidad es hoy. Y la oportunidad es una: Cristo. Si alguno hoy cree en este evangelio verdadero, yo le invito a que incline su rostro y vamos a orar. Dígale: Señor Jesús, yo creo en lo que hiciste en la cruz por mí. Creo en esta palabra. Creo en la transformación que puedes darme a través del nuevo nacimiento. Creo que tu Espíritu Santo vendrá a vivir dentro mío. Y ya no será tú conmigo, sino tú en mí, que es muy diferente. Ya no estarás tú caminando a mi lado, sino estarás dentro mío. Ese es el mensaje verdadero del Evangelio. El plan trazado desde antes de la fundación del mundo, que solo se puede cumplir desde la cruz para acá, porque hubo un pago judicial. Gracias, papá. Oro por todos los que hoy rinden su vida a ti. Y los que quieren oír aún más de esto. Señor, tú estás hablando hoy. Me lo hablaste un día, Señor. Estando muy atribulado, tú me hablaste esta palabra. Y yo hoy la comparto con mis hermanos. Y la comparto con tu iglesia. Y la comparto con nuestros amigos que están por primera vez. Señor, delante de ti somos carta leída. Señor, y no hay nada que el hombre pueda esconder. Estamos expuestos a ti. Y somos los responsables de la muerte de Cristo en la cruz. Pero lo recibimos como un regalo. Hoy que la gracia aún permanece. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo por nosotros. Para enviarlo un día a esa cruz y pagar el precio de nuestros pecados. Gracias, papito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por su atención.